Hace muy poco he leído, después de una derrota de Carlos Alcaraz, no sé demasiado de tenis, pero los deportistas de élite me interesa y su cabeza me Ujú. interesa más. Carlos Alcaraz declaró, muy extraño, o por lo menos yo no estoy acostumbrado a escuchar a deportistas hablar con esa crudeza, que no sabe qué le pasa, pero que su cabeza le está haciendo algo. Mm. Yo ya había leído en algún artículo como que el secreto, bueno, ya sabemos, artículos, el titular era ese, no sabemos cuál es la realidad del asunto absoluta, pero como que el gran secreto de Carlos Alcaraz, una psicóloga con la que él trabajaba. Ujú. ¿Tú has leído esta noticia que te comento? ¿Has visto algo? ¿Has escuchado algo? No en concreto esta, pero bueno, yo conozco bastante a Juanjo Moreno, que es el preparador físico de Alcaraz, y sé que le da mucha importancia al descanso y él destaca la capacidad y la fortaleza mental de Carlos, ¿no? Otra cosa es que pases por un momento malo que le puede pasar a todo el mundo y eso evidentemente te puede jugar malas pasadas, ¿no? Pero bueno, no sé el caso concreto de la última pérdida, de la pérdida que ha tenido ahora, ¿no? Con el US Open. Pero bueno, yo creo que no me preocupa Carlos. Yo creo que es un tío No. súper fuerte, pero corres este riesgo, ¿no? Sobre todo después de una derrota que en principio sobre el papel es difícil de explicar, que entres en ese ciclo de negatividad, ¿no? Que puede ser una profecía autocumplida, ¿no? Y sobre todo se empieza a generar mucho revuelo alrededor. Empiezan expertos a hablar de lo que le pasa a Carlos. Entonces, bueno, yo creo que no le pasa nada. O sea, yo creo que se va a recuperar y simplemente que acumula también mucha fatiga física. O sea, viene de ganar el Roland Garros, de ser plata en los Juegos Olímpicos. Bueno, pues oye, Sí. tampoco pasa nada por perder un partido, ¿no? Había un entrenador mental en Estados Unidos que desgraciadamente falleció víctima de un cáncer, Trevor Moawad. Ah, me Tenía un suena. libro llamado, tiene un libro llamado It Takes What It Takes. Mm. Hay que poner sobre la mesa lo que haga falta. Y él, como que en cierta medida, se dedicaba a rehabilitar mentalmente a jugadores que podían estar pasando quizá por lo que está pasando Carlos. Porque es, o sea, un deportista que a lo mejor se autoconvence después de una derrota, esto lo he mencionado mil veces, que mi deporte son como espectador son las artes marciales mixtas, y he visto un montón de casos de estos, donde sufren una derrota humillante o inesperada, y muchos deportistas se quedan ahí, y se acabó. O sea, y esa es la importancia que tiene la cabeza 100%. en los deportistas de No sé élite. si viste un discurso que dio hace poquito, hace semanas o hace un par de meses. eh, Justamente hablamos del tenis. eh, Federer hablaba en una universidad, Dartmouth puede ser, bueno, típico discurso así de Sí, de inauguración, graduación. exactamente, graduación, y decía lo siguiente, decía, estoy parafraseando, he perdido el 54% de los puntos. O sea, de no sé cuántos puntos he Mm, jugado, he perdido tantos que son el 50. O sea, miento. He ganado el 54% de los puntos. Quiere decir que he perdido el 46%. Incluso los mejores jugadores del mundo de tenis pierden casi la mitad de los puntos. Hablamos de uno de los mejores del mundo, sino de la historia, sino el mejor. Y después, bueno, daba una serie de estadísticas y venía a decir que lo más importante es que cuando juegas un punto, sea, te vaya la vida en ello, pero que cuando ese punto termina, tanto si lo ganaste como si lo perdiste, que te centres en el siguiente punto. Y al final, los que son incapaces de hacer eso y se quedan pensando en ese punto que han perdido, son los que al final no les va bien, ¿no? Que es un poco lo mismo que dices tú. Después de una pelea que has perdido especialmente humillante o de un partido que has perdido contra el 150 del mundo, que nadie se lo puede explicar, es cómo es tu juego mental, ¿no? También en el tenis es muy famoso Tim Galloway, que tiene este libro, El juego interior del tenis, The Inner Game of Tennis, que va en la misma línea, ¿no? Al final dice que el tenis tiene dos juegos. Está el juego externo que juegas contra el contrincante y luego está el juego interno que está en tu mente, ¿no? Y ese juego es fundamental. Entonces, ¿qué te dices después de perder un punto? ¿Qué te dices después de perder un partido? Porque lo que te digas influye mucho. Entonces, la clave está en ese autodiálogo, ¿no? En la perspectiva que eres capaz de adoptar. Pero insisto, ¿eh? O sea, yo creo que al final
Nos gusta mucho sacar demasiadas conclusiones. O sea, al final en cualquier deporte hay un componente de suerte. ¿Sabes? O sea, te levantas, yo qué sé, pues tuviste un mal día, tío, tenías dolor de barriga, pues ya está, perdiste. O sea, el problema es que las diferencias entre los top 100 del mundo son tan pequeñas que un mal día marca la diferencia, que ganes y pierdas, ¿no? El margen ahí lo marca la cabeza, ¿no? O sea, el margen. Yo creo que sí. Un Messi, yo creo que un sí. Cristiano, Sí. un Nadal, un Alcaraz. O sea, el margen ese tiene que ser la mentalidad, ¿no? Porque la preparación, irán todos igual de preparados físicamente, tendrán unas condiciones similares. O sea, es todo, pero es verdad que la cabeza es mucho más variable, ¿no? Me explico, salvo que tengas una lesión concreta, pues al final el cuerpo de un día para otro, salvo que tengas una enfermedad, que te hayas pillado un virus, no cambia tanto de un día para otro. No pierdes la condición física de lunes a martes. Sin embargo, cualquier cosa, un comentario, una crítica, algo que te afecte emocionalmente, puede hacer que esa parte de cabeza pierdas un 50%, ¿no? Entonces creo que son muy importantes y que si tú estás en el top 10 de cualquier deporte, en este caso el tenis, tus capacidades físicas son extraordinarias y tus capacidades mentales también lo son. Si no, por definición no hubieras llegado ahí, ¿no? Pero es verdad que una cosa es llegar y otra cosa es mantenerse. Y yo creo que requieres... O sea, que la mentalidad es fundamental para llegar y, más importante todavía, para mantenerte, ¿no? O sea, tienes capacidades físicas muy buenas, tienes una buena racha, vale, llegas al número 1. Ya, pero mantenerse ahí 5 años, 10 años, ahí está lo que marca la diferencia entre la mentalidad realmente de ganador y los que no la tienen, ¿no? Pero, repito, en el caso de Carlos, bueno, pues no le daría más vueltas. Tiene un mal día, perdió un partido y ya está. Estoy seguro que va a volver fuerte.